Buen día, ingenieros. Vamos a iniciar aprendiendo cómo ingresamos a NetBeans. NetBeans lo pueden encontrar aquí en el icono que tiene un cubito y dice NetBeans IDE. Le damos doble clic. Aquí obviamente les debe aparecer una pantalla donde les dice la versión. Para mi caso es 7.3. Muy seguramente la versión que ustedes instalaron es la última versión, 8 algo o 9 algo. Bien, todas las herramientas que trabajan sobre Windows pues se despliegan sobre una ventana, ¿cierto? ¿Qué sucede? Esta ventana, como la de Windows, de cualquier otro aplicativo, tiene lo que son los menús en la parte superior, en la parte emergente, ¿cierto? Y tiene sus submenús. Bien, existe lo que son los iconos de acción rápida que también pues hacen las mismas, algunas de las funciones que aparecen aquí en este menú superior. Luego tenemos esta sección, esta ventana de la parte izquierda, que es donde van a aparecer todos los proyectos que ustedes van a ir creando. Entonces, cuando creemos un proyecto, ahorita se van a dar cuenta, debe aparecer en esta parte, en la parte izquierda. La parte derecha, al inicio les aparece lo que son las novedades y cosas relacionadas con NetBeans, ¿cierto? Que es esta el área de trabajo. Bien, entonces vamos a proceder a crear un proyecto. Nos desplazamos a la parte superior izquierda. Bueno, en este caso el lenguaje que se está trabajando aquí es en inglés, pero puede que ustedes estén trabajando en español. Significa que aquí debe decir archivo. Para mi caso es File. Se despliega un menú emergente y voy a seleccionar Nuevo proyecto. Cuando se despliega esta ventana de Nuevo proyecto, tenemos todas estas alternativas de creación de proyectos. Para nosotros vamos a iniciar con la categoría de Java solamente. Si yo le pico en JavaFX, pues me despliega los tipos de proyecto. Si es Java Web, pues de igual manera. Aquí vamos a seleccionar Java. Con esto, entonces vamos a seleccionar aquí Java Application, una aplicación de Java. Y damos el botón de Next. Bien, aquí me va a aparecer cuál es el nombre de mi proyecto. Entonces yo voy a colocarle mi primer programa. Aquí aparece la ruta en la cual voy a crear mi proyecto. Entonces voy a buscar, esto es programación básica, ¿cierto? Y Open. Listo, aquí me aparece la ruta en la cual va a quedar mi proyecto y en esta parte pues la ruta más el folder que se va a crear automáticamente. Él se crea automáticamente. Bueno, ven, le quitamos este espacio y queda en la ruta donde yo he seleccionado más el folder. ¿Listo? Esto lo dejamos así. Esto significa que vamos a crear una llave, perdón, que vamos a crear un método principal o una clase que es la clase principal. Después vamos a ver qué es las clases. Cuando le dé Finish, entonces él automáticamente me tiene que abrir un proyecto. Bien, si se dan cuenta, aquí en la parte izquierda se me creó mi proyecto con el nombre de mi primer programa. ¿Se divide en qué? Se divide en
una carpeta que es un paquete de fuentes o donde van a quedar los programas, ¿cierto? Y una subcarpeta donde va a quedar el primer programa que yo hago, que se llama mi primer programa. Pero ojo, en mi primer programa, este archivo tiene extensión .java para identificarlo. Si nosotros vamos a la carpeta, ¿cierto? Programación básica, y miramos, entonces aquí debe de estar la carpeta en la cual yo estoy trabajando. No lo veo. Es que esto está desorganizado. Ok, ya. Mi primer programa, acá está. Dentro de esta carpeta pues tenemos otras subcarpetas que no vemos, y el SRS es este surpackage. Si ingresamos, vamos a encontrar la subcarpeta mi primer programa, que es esta, y dentro de mi primer programa vamos a encontrar este archivo, que es el que en este momento se está editando acá. Como les dije, esta es la zona de trabajo. Bien, entonces aquí se despliega automáticamente un texto que es propio de Java. Todo lo que sea con slash asterisco y terminado en asterisco slash son comentarios. Esto, si lo desean, se puede borrar, o generalmente se utiliza para colocar aquí programa de inicio, porque yo quiero escribirlo así, para programación básica. Esto es para tener datos relacionados con el programa. Ahora, esto que está en azul y que aparece aquí enseguida, sí es el léxico propio nativo del lenguaje Java. Entonces, package significa que este archivo pertenece a un paquete que se llama mi primer programa. Bien, después de esto vienen también unos comentarios. Entonces generalmente acá dice el autor Mauricio, y toda la carreta que uno quiera anexarle como comentarios al programa. Ojo, no es que sea perentorio, esto yo lo puedo borrar, los comentarios los puedo borrar y me tiene que funcionar bien el programa, como sucede aquí, ¿cierto? Y aquí tenemos lo que es la clase. Se llama así este método, la clase principal, ¿cierto? La clase de mi programa. Adicionalmente es pública, o sea, ya después veremos que es público y que es en esencia una clase. Dentro de esta clase tenemos un método. Ojo, paquete, clase, método. Y dentro de este método es el método principal, el main. Eso por ahora lo dejamos ahí quietico. De igual manera, fíjense que dentro de este método aparece un comentario que dice que aquí se escribe toda la lógica del programa. También borremos. Entonces tenemos que nuestro programa básicamente consta de estos tres elementos. Uno que indica que es un package o paquete, otro que indica que es la clase pública con un nombre que no se debe repetir. La clase abre y cierra con corchetes, abre con corchete, cierra con corchete. Interna tiene un método principal que de igual manera abre con un corchete y cierra con un corchete. Todo lo que nosotros abramos, sea clase o sea método, debe abrirse con corchete y cerrarse con corchete. Lo que es esto en azul son palabras del lexema son lexemas propios de del lenguaje Java. Entonces,
Aquí nosotros colocamos que es un método público, estático y vacío. Y ok, después vamos a ver, ahondar qué significa esto. Este es el nombre del método. Aquí es, este método actúa como una función. Toda función abre y cierra con paréntesis, ¿cierto? Donde recibe unos argumentos. Después vamos a ver también cómo es esto de los argumentos. Pues bien, podríamos decir que aquí ya quedó mi primer programa, ¿cierto? Si yo le doy ejecución, entonces lo único que me va a abrir es una pantalla de salida. Y me dice, aquí dice que se ejecutó, se construyó satisfactoriamente y duró 0 segundos la ejecución. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hacer un primer programa? En esta parte que es donde escribimos el código, vamos a iniciar a colocar instrucciones. Una de las primeras instrucciones que vamos a aprender es cómo hacemos para generar un despliegue o un aviso. Entonces, recuerden, todo programa tiene tres elementos. Voy a colocar aquí como comentario. Voy a hacer el acercamiento. Como comentario tiene lo que es el input del programa, el proceso. Bueno, entonces no seamos tan gringos. La entrada de datos, el proceso de los datos y la salida de esos datos. Claro, yo ingreso algo, proceso algo y muestro algo. Luego vamos a ver en este orden. Vamos a ver cómo hago salida, ¿cierto? Luego hago proceso y luego hago entrada. Entonces, por ahora voy a mostrarles lo que es la salida. Existe una instrucción que es system.output.print. entonces bien, print, y yo siempre escojo print ln, ¿cierto? ¿Qué sucede? Estas instrucciones deben tener ustedes mucho cuidado porque son case sensitive. ¿Qué significa eso? Que esta instrucción dice system no es igual a esta instrucción que dice system. La sintaxis propia del lenguaje obliga a que debemos tener cuidado con las letras mayúsculas y minúsculas. En este caso dice system debe iniciar con letra mayúscula y las demás en minúscula. De igual manera, esto no existe. Existe es output, pero con letra minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, ¿cierto? Lo que hace es generarme una salida o una impresión por la salida estándar de Java. ¿Cómo hago para que se me muestre algo? Con doble comilla, ¿cierto? Doble comilla significa que yo voy a colocar un texto. Entonces, aquí mi primer texto para clase de ProgBas. Disminuyo el tamaño, ¿cierto? Y voy a ejecutar esto. ¿Con qué? Con play. O sencillamente, si ustedes se dan cuenta, el emergente inmediato dice que puede, para este caso, ejecutar F6. Bien, le doy play. Y aquí me sale lo que acabo de escribir. Aquí mi primer texto para clase de programación básica. Pero ojo, fíjense que aquí se da enter y aparece esto. El enter no es que aparezca así porque sí. Aquí aparece es porque yo seleccioné una función
en system.out, entonces yo utilicé para la función de salida, utilicé esta partecita que es un método que se llama print line, o sea que dé enter, imprime esto y da un enter apenas lo imprima, ¿sí? Como se dieron cuenta, aquí nosotros podemos tener diferentes print. Estos print solitos no dan enter, este print ln sí da enter. ¿Cómo hice para que saliera eso? Pues sencillo, aquí ok, deténganlo aquí. El punto es el llamador. Cuando digito punto es el llamador a los métodos que están inmersos dentro de output. Por ejemplo, de out le doy punto y tiene que emerger todos estos métodos. Y si yo escribo pr, entonces él va buscando cuáles son los métodos coincidentes con esas letras que estoy ingresando. Bien, entonces por ahora aprendimos lo que es la salida de un texto, el ingreso a lo que es el Java NetBeans y cómo crear un proyecto. Recuerden, les habló Mauricio Abella. Si les gustó el video, denle click y suscríbanse a mi canal. Buen día.